Aprendo en Casa. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele porque aprender juntos siempre es más divertido. Durante estas 2 semanas estamos conversando mucho sobre nuestro espacio personal y descubriendo poco a poco por qué es importante cuidarlo y respetarlo. ¿Alguna vez han sentido que alguien invade su espacio personal? ¿Sucede esto en su colegio? ¿Cómo se sentirían si sus compañeros no respetan su espacio personal? ¿Molestos? ¿Tristes? ¿Frustrados? Es importante comunicar cuando se sienten incómodos o cuando alguien cruza los límites que uno pone en su espacio. Les cuento que teniendo en cuenta este problema, el día de hoy elaboraremos una encuesta para averiguar con qué frecuencia algunas niñas y niños han sentido que sus compañeros invadieron su espacio personal. Para ello conoceremos a Alicia y Melina. Ellas son 2 compañeras del colegio quienes han observado muchas situaciones donde sus amigos no han respetado el espacio personal de otros compañeros. Para poder tomar acción y hacer algo al respecto, han decidido hacer una encuesta a todos sus compañeros para alertar, comunicar y evitar estas situaciones. ¿Quieren conocerlas? Vamos a verlas. Alicia y Melina son 2 amigas de colegio. Ellas saben bien la importancia de respetar el espacio personal y del consentimiento. Sin embargo, han presenciado muchos casos de violencia e invasión del espacio personal entre sus amigos. Alicia le comenta a Melina que un día ella estuvo jugando con sus amigos del colegio y uno de ellos empezó a hacerle cosquillas. Al principio fue divertido, pero luego Alicia sintió mucha incomodidad y molestia. A pesar de pedirle a su compañero que se detuviese, él no lo hizo. Melina le comentó a Alicia que en una ocasión entró a los servicios higiénicos y una de sus compañeras empujó la puerta del baño. Su compañera le dijo que solo era una broma, pero a Melina no le agradó lo sucedido. Ella no se sintió nada bien. Alicia y Melina se sorprendieron al escuchar sus experiencias y pensaron en que sería muy útil saber si otras u otros de sus compañeros han vivido también situaciones en las que han sentido que su espacio personal fue invadido. Alicia preguntó cómo podrían recoger esta información. Entonces, a Melina se le ocurrió una gran idea. Pueden crear una encuesta. Alicia y Melina elaborarán una encuesta para averiguar si alguna vez sus compañeras y compañeros han sentido que otro compañero invadió su espacio personal. ¿Qué pasos deben seguir? Lo primero que deben hacer es plantear la pregunta de la encuesta. Para ello, anotarán sus ideas o propuestas y luego decidirán cuál es la pregunta más adecuada para encuestar a sus compañeros. Alicia y Melina leen con mucho cuidado las preguntas que han propuesto para elegir una de ellas. Antes de realizar la elección, se enfocarán en recordar cuál es el objetivo que quieren alcanzar. Veamos la primera propuesta. ¿Qué es el espacio personal? Esta pregunta no recoge los datos que Alicia y Melina necesitan, ya que al responderlas sus compañeros solo indicarán qué significa para ellos el espacio personal. Los datos que Alicia y Melina quieren averiguar es si alguna vez sus compañeras y compañeros han sentido que algún otro compañero invadió su espacio personal. Veamos ahora la siguiente propuesta. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez has invadido el espacio personal de otra persona? Esta pregunta es muy interesante. Sin embargo, no ayuda a recoger los datos que Alicia y Melina quieren analizar, ya que ellas quieren averiguar si sus compañeros han sentido que alguien invadió su espacio personal y no si alguna vez ellos han invadido el de otras personas. Pasemos entonces a la pregunta 3. ¿Alguna vez has sentido que tus compañeros han invadido tu espacio personal? Esta pregunta es la más adecuada para recoger los datos que Melina y Alicia quieren analizar. Genial. Ahora que tienen ya su pregunta para la encuesta, a Alicia se le ocurre que deberían también saber con qué frecuencia se da esta situación. Es decir, ¿cuántas veces sucede?
De esta manera obtendrán una mejor información y podrán tomar medidas más exactas. Para poder obtener esta información, agregarán la siguiente pregunta a la encuesta. Si alguna vez has sentido que han invadido tu espacio personal, ¿con qué frecuencia sientes que tus compañeros o compañeras invaden o han invadido tu espacio personal? ¡Genial! Alicia y Melina ya tienen la encuesta. Ahora sí, manos a la obra. Para continuar, Melina le sugirió a Alicia colocar alternativas de respuesta en la encuesta. De este modo, las personas entrevistadas podrán expresar sus respuestas con mayor claridad. La primera pregunta de la encuesta será: ¿alguna vez has sentido que tus compañeros han invadido tu espacio personal? Esa pregunta tendrá 3 alternativas: sí, no y no recuerdo. La segunda pregunta de la encuesta es: si alguna vez has sentido que han invadido tu espacio personal, ¿con qué frecuencia sientes que tus compañeros o compañeras invaden o han invadido tu espacio personal? Esa pregunta tendrá 3 alternativas: siempre o casi siempre, a veces, casi nunca. Alicia y Melina están muy contentas porque ya tienen la encuesta terminada. Alicia y Melina han recibido las respuestas a las encuestas de sus compañeras y compañeros. Al leer las respuestas de la primera pregunta, ¿alguna vez has sentido que tus compañeros han invadido tu espacio personal? Se dieron cuenta que 40 de ellos respondieron sí, 8 de ellos respondieron no y 2 de ellos indicaron que no recuerdo. Por tanto, decidieron analizar las respuestas de las 40 personas que indicaron que sí, para descubrir con qué frecuencia han sentido que algún compañero invadió su espacio personal. ¿Preparados? Manos a la obra. Podemos observar aquí todas las respuestas a la pregunta. ¿Con qué frecuencia sientes que tus compañeros o compañeras invaden tu espacio personal? Tenemos 40 personas que respondieron que sí, sintieron que sus compañeros invadieron su espacio personal. Dentro de estas 40 personas, 18 respondieron que lo sienten casi siempre. 14 respondieron que a veces y 8 que casi nunca. Alicia y Melina están muy contentas porque ya tienen todas las respuestas anotadas. Ahora ellas se preguntan cómo pueden organizarlas. A Alicia se le ocurre organizar los datos en una tabla de frecuencias. Melina no sabe lo que es una tabla de frecuencias. Sin embargo, Alicia va a enseñarle cómo se realiza esta tabla con los datos que han recolectado. Comencemos. Para realizar la tabla de frecuencias, primero dibujarán una tabla de 3 columnas. En la primera columna colocarán las alternativas de respuestas. Esas opciones fueron casi siempre, a veces, casi nunca. Genial. En la segunda columna se realizará el conteo con palotes. En la tercera columna anotaremos las frecuencias y agregaremos una fila al final para anotar el total. Una vez que tenemos la estructura de la tabla terminada, empezaremos a registrar las respuestas de la segunda pregunta de la encuesta. Por cada respuesta obtenida, dibujaremos un palote en la casilla correspondiente al conteo. En las primeras 4 encuestas encontramos que todas las 4 respondieron casi siempre. Por lo tanto, pondremos 4 palotes por ahora en esa respuesta. En las siguientes 4 encuestas encontramos que las 4 personas respondieron a veces. Por lo tanto, también pondremos 4 palotes en esa respuesta por ahora. Las siguientes 2 encuestas presentaron ambas la respuesta de casi nunca. Por lo tanto, pondremos 2 palotes en esa respuesta por ahora. En la siguiente encuesta observamos que la respuesta es para casi siempre. Eso significa que hasta ahora 5 personas han votado por casi siempre. Al registrar 5 respuestas iguales, realizaremos la marca dibujando un palote en forma oblicua. De esta manera será más sencillo realizar el conteo. Cuando terminaron de registrar todas las respuestas, la tabla quedó así. Al lado de la tabla de conteo con palotes tenemos la columna de frecuencias. Para llenar esta columna, contaremos la cantidad de palotes que se registró en cada respuesta. ¿Cómo empezaremos?
Empezaremos contando cuántas niñas y niños respondieron que casi siempre sienten que su espacio personal fue invadido por sus compañeros. Para saber cuál es nuestra frecuencia, vamos a contar primero los grupos de 5 en 5. Recuerden, los grupos de 5 están representados por 4 palotes derechos y 1 que se les cruza de forma oblicua. Entonces, comenzamos contando 5, 10 y 15. Muy bien, hemos contado todos los grupos con 4 palotes derechos y 1 oblicuo, es decir, 5 palotes. Ahora continuaremos contando de 1 en 1 para los palotes que faltan. ¿Recuerdan en qué número nos quedamos? Sí, en 15. Continuemos contando. Tenemos 16 votos, 17 y 18. 18 niñas y niños han elegido como respuesta casi siempre. Por ello pondremos como frecuencia en esta categoría al número 18. Ahora continuaremos contando cuántas niñas y niños han respondido que sienten que su espacio personal es invadido por sus compañeros a veces. Contaremos los primeros 5 votos y los otros 5 que hacen un total de 10. Ahora continuaremos contando de 1 en 1. Tenemos un palote más, lo que hace un total de 11, 12, 13 y 14. Tenemos 14 personas que han marcado la opción a veces. Por lo tanto, anotaremos el número 14 en la frecuencia de esta respuesta. Ahora vamos a contar los palotes de las niñas y niños que indicaron que casi nunca sintieron que sus compañeros de colegio invadieron su espacio personal. ¿Qué vemos en el conteo de esta respuesta? Observamos aquí a un grupo de 5 palotes. Tenemos aquí a un grupo de 5 palotes y un palote suelto, es decir, 6 palotes. Otro palote suelto, es decir, 7 palotes. Y otro palote suelto que hace un total de 8 palotes. Debido a que tenemos 8 personas que han respondido casi nunca, anotamos el número 8 en la frecuencia. Finalmente, calcularemos el total mediante la suma de todas las frecuencias. Recordemos que este total debe coincidir con el total de niñas y niños que respondieron la segunda pregunta de la encuesta, es decir, 40. De esta manera nos aseguramos de que hemos registrado y contado todas las respuestas. ¿Qué operación debemos realizar para contar todas las frecuencias? Así es, una adición. Realizaremos la siguiente operación. 18 más 14 más 8 es igual a 40. Muy bien. En total tenemos 40 respuestas que coinciden con las 40 personas. Gran trabajo. Alicia y Melina están muy felices. Ellas obtuvieron un total de 40 niñas y niños que respondieron la segunda pregunta de la encuesta. Es decir, 40 respuestas. Se han registrado todas las respuestas. Muy bien, chicas. Este es un gran primer paso para comenzar a tomar acción frente a la violencia y la invasión de sus compañeros a su espacio personal. Yo las apoyo totalmente. Vamos a continuar desarrollando nuestro objetivo. Ya nos vemos pronto. ¡Qué gran trabajo han realizado Alicia y Melina! Ellas tuvieron una gran idea para tomar acción frente a la violencia y a la invasión de sus compañeros a su espacio personal en el colegio. ¿Qué hicieron para empezar a tomar acción? Elaboraron una encuesta para averiguar con qué frecuencia las y los estudiantes sienten que sus compañeros invadieron su espacio personal. ¿Recuerdan cómo lo hicieron? Vamos a repasar. Lo primero que hicieron fue resolver cuál sería la pregunta de la encuesta. Para ello, plantearon algunas ideas y eligieron la que mejor se adecuaba a lo que querían averiguar. Estas preguntas eran: ¿qué es el espacio personal? ¿Alguna vez has invadido el espacio personal de otra persona? ¿Y alguna vez has sentido que han invadido tu espacio personal? La pregunta que escogieron fue la última. ¿Por qué? Debido a que con las respuestas de esta pregunta podían obtener la información que ellas buscaban. ¿Qué es el espacio personal? ¿Alguna vez has invadido el espacio personal de otra persona? ¿Alguna vez has sentido que han invadido tu espacio personal? Alicia y Melina decidieron agregar una pregunta que indique con qué frecuencia habían sentido que su espacio personal era invadido. Esta pregunta fue:
Si alguna vez has sentido que han invadido tu espacio personal, ¿con qué frecuencia sientes que tus compañeros o compañeras invaden o han invadido tu espacio personal? Una vez que tuvieron las 2 preguntas de esa encuesta, agregaron alternativas de respuesta u opciones para las y los encuestados. Como segundo paso, decidieron encuestar a sus compañeras y compañeros. Alicia y Melina obtuvieron que 40 personas sí sintieron alguna vez que algún compañero invadió su espacio personal. Por tanto, decidieron analizar las respuestas de la segunda pregunta para descubrir con qué frecuencia habían vivido esta situación. Una vez que tuvieron todos los datos, decidieron organizarlos en una tabla de frecuencias. Alicia y Melina dibujaron una tabla con 3 columnas. En la primera columna escribieron las posibles respuestas a la pregunta planteada. En la segunda columna registraron el conteo con palotes y en la tercera columna anotaron las frecuencias. Alicia y Melina procedieron a registrar las respuestas que obtuvieron en su encuesta. Por cada respuesta obtenida, colocaron un palote. Ahora, ojito, ojito a esto. ¿Recuerdan qué hicieron cuando tenían 5 respuestas iguales? Así es, dibujaban un palote en diagonal que cruzaba los 4 primeros palotes. Luego pusieron en la frecuencia cuántas respuestas obtuvieron de cada opción y las anotaron. Y finalmente calcularon la suma de todas las frecuencias. Esta cantidad coincidió con la cantidad de personas que respondió a la segunda pregunta, es decir, registraron todas las respuestas. Es así como nuestras amigas Alicia y Melina elaboraron una encuesta para recolectar información de su interés. Es importante tener en cuenta que las preguntas de nuestra encuesta deben ser claras y deben ayudarnos a recoger la información que queremos analizar. Si queremos, por ejemplo, hacer una encuesta para encontrar los cursos favoritos de nuestros compañeros, ¿cuál sería la pregunta de la encuesta? Así es, la pregunta sería, ¿cuál es tu curso favorito? En este caso, Alicia y Melina decidieron hacer una encuesta para averiguar si sus compañeros habían sentido que algún compañero invade o invadió su espacio personal y con qué frecuencia lo sienten o lo han sentido. Ahora que ya tienen todos los datos organizados en una tabla de frecuencias, pueden compartir los resultados con sus maestras, autoridades del colegio, compañeras y compañeros para poder tomar decisiones que generen cambios. ¿De qué otra forma podrían comunicar los resultados de la encuesta para que sea más llamativa y rápida de leer? Podrían representar los datos en un gráfico estadístico. ¿Quieren ayudarlas a elaborar uno? Perfecto, lo realizaremos después de la pausa, así que ni se muevan que ya regresamos. TV Perú. Somos todos. Las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva. Y es nuestro objetivo compartirlas con todo el Perú. Por eso, el IRTP, a través de Canal IP, presentan Series en quechua, En Ashaninka. y Aymara. estrenos llenos de aprendizaje Y muchas aventuras por descubrir. Pronto, por Canal IP y TV Perú. La naturaleza se abre paso. De lunes a viernes a las 6 de la tarde llega Mundo Animal, que va ganando terreno con los documentales más impactantes, donde impera la ley del más fuerte en la lucha por la supervivencia. Llega lo que más te gusta. TV Perú, primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, primaria. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. El día de hoy estamos aprendiendo a realizar nuestras encuestas y representar los datos obtenidos en una tabla de frecuencias y gráficos para comunicar nuestros resultados.
Alicia y Melina son dos compañeras del colegio que se han dado cuenta de un problema muy serio. En su colegio, muchos compañeros invaden el espacio personal de otras y otros. Por ello, Alicia y Melina decidieron tomar acción y cambiar esta situación. ¿Cómo? Realizaron una encuesta para saber cuántos de sus compañeros habían pasado por esta situación de violencia en la que otros compañeros invadieron su espacio personal y con qué frecuencia lo sienten o sintieron. Luego organizaron los datos recogidos en una tabla de frecuencias. Con esta tabla ellas pueden comunicarse con sus maestras, maestros y autoridades del colegio para hacer un cambio. ¿De qué otra manera pueden comunicar los resultados de la encuesta para que sea más llamativa y rápida de leer? Vamos a ver qué realizarán nuestras amigas Alicia y Melina. Alicia y Melina ya recolectaron los datos que necesitaban a través de una encuesta. Ellas pudieron evidenciar que 18 personas casi siempre sienten que algún compañero invadió o invade su espacio personal. 14 personas indicaron que sienten lo mismo a veces y 8 personas indicaron que casi nunca lo han sentido. Alicia observa su tabla de frecuencias y se pregunta si habrá alguna otra forma de representar estos resultados y que sea más llamativa para captar la atención de todas y todos. Melina piensa por un momento. Melina tiene una idea. Pueden representar estos resultados mediante un gráfico estadístico llamado pictograma. El pictograma es súper llamativo y rápido de leer. Seguro todas y todos querrán observarlo. ¡Perfecto! Manos a la obra. Un pictograma es un gráfico estadístico que usa símbolos o figuras para representar datos numéricos. Para empezar, vamos a escribir un título. Luego se necesita un símbolo para representar los datos recolectados. Para este caso utilizaremos como símbolo una carita. ¿Cuál será el valor de este símbolo? Alicia y Melina deciden darle a cada carita el valor de 2, es decir, cada carita representará la respuesta de 2 estudiantes. Ahora vamos a armar nuestro pictograma. El pictograma tiene 2 ejes, eje horizontal y eje vertical. En el eje horizontal colocaremos las alternativas de respuesta en la encuesta, es decir, casi siempre, a veces, casi nunca. ¿Cuál es nuestro título en el eje horizontal? Así es, nuestro título es Respuestas. Por lo tanto, pondremos bajo las alternativas el título de Respuestas. ¿Y qué ponemos en el eje vertical? ¿Qué es lo que necesitamos mostrar? Necesitamos mostrar cuántas compañeras y compañeros han escogido cada respuesta. Esto quiere decir que el eje vertical mostrará la frecuencia de los datos recogidos. Por lo tanto, el título del eje vertical es frecuencia. Listo. Ahora representaremos en el pictograma las frecuencias que están anotadas en la tabla. Primero, veamos la casilla de casi siempre. Aquí podemos observar que esta respuesta tiene una frecuencia de 18. Es decir, 18 personas respondieron que casi siempre sienten que su espacio personal es invadido por sus compañeros. ¿Cómo representaremos esta cantidad? Dibujaremos las caritas. Recordemos que cada carita equivale a las respuestas de 2 personas. Entonces, si tenemos 18 de frecuencia, comenzaremos contando 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Muy bien. Tenemos 9 caritas que representan a las 18 personas que contestaron casi siempre. Cada carita representa a 2 personas, por lo que hemos completado con éxito esta columna. Veamos ahora la siguiente respuesta. A veces. ¿Qué encontramos aquí? En esta opción encontramos que 14 personas a veces sienten que sus compañeros invaden su espacio personal. Vamos a dibujar nuestras caritas hasta llegar a la frecuencia 14. Recordemos que cada carita representa 2 personas. Entonces, comenzamos con 2. 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Muy bien, ya tenemos completa nuestra columna de a veces. ¿Cuál falta? Así es, la respuesta casi nunca. Observemos en nuestra tabla qué datos hay en esta respuesta.
En la tabla observamos que 8 personas casi nunca han sentido que alguien ha invadido su espacio personal. ¿Ya sabemos cómo representarlo en el pictograma? Claro que sí. Empecemos con 2, 4, 6, 8. Muy bien, y con esta última respuesta hemos completado nuestro pictograma. ¿Qué tal quedó? ¿Les gusta? A mí me parece genial. Alicia y Melina ya tienen completo su pictograma. Ahora es momento de compartirlo con los maestros, autoridades y compañeros. Esta información es muy valiosa para que en el colegio se tome acción frente a la invasión del espacio personal hacia las niñas y niños. Felicitaciones, chicas, lo han hecho excelente. Compartan los resultados de su tabla de frecuencia y pictograma. Nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Wow! Eso ha sido genial. Alicia y Melina elaboraron un pictograma para que sus resultados sean más vistosos y fáciles de leer. ¿Recuerdan cómo hicieron el pictograma? Vamos a repasar. Primero, pusieron el título del pictograma. Luego, escogieron un símbolo que representó un valor numérico, es decir, cada símbolo equivalía a las respuestas de 2 estudiantes. Este símbolo era una carita. Para elaborar el pictograma dibujaron 2 ejes, el horizontal y el vertical. En el eje horizontal pusieron las opciones de respuesta en las que se encontraban casi siempre, a veces y casi nunca. Y en el eje vertical, las frecuencias. Una vez establecidos los 2 ejes, era momento de ubicar las frecuencias que tenían en la tabla. En casi siempre, la frecuencia era de 18. Por lo tanto, si 2 caritas representaban 2 estudiantes, se dibujó 9 caritas. En la casilla de a veces, podemos observar que la frecuencia era 14. Por lo tanto, si 2 caritas representaban 2 estudiantes, se dibujó 7 caritas. Por último, en la casilla de casi nunca observamos la frecuencia de 8. Por lo tanto, si 2 caritas representaban 2 estudiantes, se dibujó 4 caritas. ¡Genial! Fue así como completaron su pictograma. ¿Qué podemos interpretar de este pictograma? Vamos a analizarlo. En casi siempre tenemos como frecuencia 18. Esta frecuencia es mayor que las frecuencias de las respuestas a veces y casi nunca. Además, tenemos 14 personas que respondieron a veces, una cantidad también muy importante. De 40 personas encuestadas, 18 y 14 sienten que su espacio personal es invadido casi siempre o a veces respectivamente. Esto es un gran problema. Son demasiadas niñas y niños que han vivido este tipo de situaciones y se han sentido incómodos, tristes y molestos por ello. El trabajo de Alicia y Melina es muy importante para que puedan generar cambios y esta situación pare. ¿Alguna vez han sentido ustedes una situación similar? ¿Han visto que alguno de sus compañeros ha invadido el espacio personal de alguna compañera? No es bueno quedarse callados cuando esto sucede. Hagamos un cambio para convivir en armonía, respetando siempre el espacio personal de los demás. Creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, es momento de nuestro reto. En el reto de hoy realizarán una encuesta a sus familiares y amigos. La pregunta de la encuesta será: ¿alguna vez has sentido que han invadido tu espacio personal? Las alternativas de la encuesta serán muchas veces, pocas veces y nunca. Luego organizarán los datos recolectados en una tabla de frecuencia y representarán los resultados en un pictograma muy creativo para compartirlo con sus familiares. Muy bien, chicas y chicos, en el programa de hoy hemos aprendido a elaborar una encuesta para recoger información. Además, hemos realizado tablas de frecuencias y pictogramas para organizar los datos que obtuvimos en las encuestas. Por último, hemos aprendido lo importante que es respetar y cuidar el espacio personal de todas y todos. Si en algún momento sienten que alguien lo está invadiendo, establezcan los límites y comuníquenlo con algún adulto o autoridad de confianza. Su espacio personal es muy importante y nadie tiene por qué invadirlo. Hemos terminado por hoy, pero nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. Nos vemos. Chao, chao.